Capítulo 25. Uno por uno, los huecos comenzaron a converger en la ubicación de Shirou. Cada nuevo hueco hizo que las expresiones de Yamamoto y los demás se endurecieran hasta que se volvió difícil diferenciarlos de las estatuas. Después de todo, los huecos que habían llegado también habían abierto un camino a través de las defensas del Seireitei. Nel, por su parte, dirigía a su grupo de huecos como una estampida, pisoteando a sus enemigos bajo cascos mejorados espiritualmente. Su lanza sostenida de forma segura en sus manos liberando zarcillos de energía espiritual hacia adelante y redujo a cenizas a los que se encontraban en su camino para que ella pasara por alto. Los huecos detrás de ella vitorearon su elogio incluso cuando apareció al lado de Shirou y Arribel. Completamente conquistada por la fuerza que Nel había mostrado mientras ella, como Shirou, les allanaba el camino hacia adelante con poca resistencia. Después de todo, la mayoría del capitán ya había sido reunido por Yamamoto, dejando a los que defendían ser el tipo más débil de Shinigami. El camino de guerra que Nel y su grupo habían tomado era bastante evidente, sangre y sangre salpicada por el peso de los huecos que pasaban. El Shinigami ordinario que vio tal espectáculo instantáneamente se sintió mareado e indefenso. Sin embargo, Baragan era aún más tiránico. No quedaba nada en su camino excepto los restos ennegrecidos de lo que alguna vez fueron gloriosas torres y cuarteles, ahora nada más que una ficción en el tiempo. A pesar de moverse solo en la parte trasera del grupo de huecos que había enviado adelante, solo Baragan estaba atrayendo una parte significativa de la atención del capitán. Por donde caminaba, había muerte. Donde respiraba, solo había edad. Ningún Shinigami que se acercó a él dejó ni un solo rastro, ya que el proceso de descomposición de la piel de sus huesos era visiblemente evidente para todos los que miraban. Frente a los ojos de Baragan, no había un camino claro que tomar ni defensas que pudieran detenerlo. Kido, Zanpakuto, edificios, nada importaba en sus ojos desinteresados. Solo importaba el camino que tenía por delante, pero incluso entonces, a diferencia de Nel, Baragan caminaba a un ritmo pausado. Ni siquiera le importaba si había una pared frente a él, o incluso una barraca entera. Simplemente levantaría la mano y le daría un simple toque antes de que todo desapareciera como si nunca hubiera estado allí. A diferencia de Nel, los Shinigami que conocieron a Baragan estaban lejos de estar mareados e indefensos, estaban aterrorizados. Nada de lo que pudieran hacer funcionaría, porque todo envejece y se deteriora. Porque aunque viajó como un solo hueco, solo él encontró la menor resistencia mientras continuaba hacia adelante. Por su ritmo, le llevaría mucho más tiempo llegar a Shirou que a los otros que Baragan ya había enviado por delante. De hecho, Brans ya se había caído para pararse obedientemente a espaldas de Shirou. Sin embargo, Baragan apenas estaba comenzando su camino a través de las defensas de Shinigami, lo que provocó que se formaran líneas oscuras sobre las cejas de Yamamoto. Si Shirou era la máxima prioridad para matar a los ojos de Shinigami, entonces Baragan era sin duda el segundo. Verdaderamente el acto de un hueco, habló Kaname Tousen hacia Shirou. Mantener la vida de un compañero Shinigami sobre nuestras cabezas en lugar de una confrontación frontal. Shirou miró impasible a Kaname antes de hablar. Tomar uno de los nuestros y no esperar repercusiones, ¿en qué te convierte eso? Kaname se quedó en silencio después de la respuesta cuando Sajin Komamura dio un paso adelante. Basta de hablar, hueco. Está claro por tus acciones que estás lejos de ser valiente. Solo habíamos tomado uno de los tuyos, pero ¿cuántos de los nuestros ya han perecido? Apache resopló desde su lugar recuperándose junto a Arribel. Claramente, no lo suficiente, dijo Apache con los dientes apretados. La respuesta de Apache hizo que un gruñido saliera de la boca de Sajin, pero un movimiento de Yamamoto silenció a todos. La mayoría de los capitanes se tranquilizaron al ver actuar a Yamamoto, pero solo Shunsui permaneció tenso. Después de todo, Shirou todavía tenía a Jushiro en su poder. Sabes claramente que esta situación es desfavorable para los dos, comenzó Yamamoto. Aunque es evidente que nuestro lado está perdiendo más en este intercambio, eso también puede contribuir al hecho de que la mayor parte de nuestra fuerza ya está concentrada aquí mientras que la tuya no lo está. En este sentido, todavía estamos bastante parejos, sin embargo. Esto no es hueco mundo. Una sorprendente presión espiritual descendió sobre los huecos, obligando a algunos de ellos a estrellarse contra el suelo mientras que la mayoría de ellos temblaban de rodillas. Los ojos de Yamamoto estaban muy abiertos, una seriedad en su rostro que no había mostrado en décadas. Huecos insolentes.
Con un golpe de su bastón, un infierno ardiente apareció en el cielo más fuerte que el sol. El poder del Seireite ya ha sido probado y probado para derrotar a los huecos como tú. ¿De verdad crees que esta vez sería diferente? La presión espiritual de Yamamoto solo aumentó con sus palabras. Porciones que incluso afectan a los aliados que lo rodean. Casi todos los huecos de adjuchas e inferiores cayeron al suelo, y lucharon por mantenerse de rodillas. Pero el rey seguía de pie, aparentemente sin verse afectado. Shirou asintió hacia Arribelinel, y luego colocó a Jushiro justo frente a él. Hazle daño, y no volverás a ver la luz de la luna de Hueco Mundo nunca más. El tono de Yamamoto fue cortante, y Shunsui irradiaba un aura mortal. A Shirou no le importaba. Los dos niños que podía ver en su periferia lo miraban fijamente, pero no hacían nada, parecían entender algo mientras saltaban sobre Jushiro. Mirándolo en silencio, los dos niños asintieron antes de despedirse en silencio. En ese momento, una sombra arrebató rápidamente a Jushiro frente a Shirou mientras su mano aún estaba extendida. La expresión de Neil inmediatamente se agrió al ver quién era. «No estás muerto», dijo Soifon con asombro hacia Neil. ¿Fue una muerte segura? Claramente, no cumple con las expectativas, se burló Neil, haciendo que los ojos de Soifon se entrecerraran. Jushiro estaba en manos de Soifon, y tan pronto como Yamamoto y Shunsui se dieron cuenta de esto, todas sus reservas desaparecieron. Shunsui apareció instantáneamente junto a Soifon y tomó a Jushiro en sus manos antes de retirarse a una distancia segura. En cuanto a Yamamoto, una ola de fuego sería demasiado decepcionante para describirla. Era un océano de llamas. Lo que podría reducir todo a cenizas. E incluso entonces, no parecía que el hombre hubiera puesto mucho esfuerzo en el ataque. Un simple golpe con su bastón. Fue realmente una demostración de poder. Y de hecho, estaba afectando la moral del hueco. El calor que emanaba ya era suficiente para derretir el acero, y los huecos presionados contra el suelo se sentían como si estuvieran siendo horneados vivos. El ataque ni siquiera estaba dirigido hacia ellos, pero aún así sintieron sus efectos. Solo por esto, era suficiente indicación de lo que sucedería si Yamamoto decidiera que deseaba tratar con ellos. Tragaron lentamente, los ojos fijos en la forma de su rey que permanecía inmóvil. Arribel y Nel estaban detrás de él, y no muy lejos estaban Ulquiorra y los otros tres Bastolordes observando desde un costado. Una sola mano para partir el mar. Esa mano exhibió un estallido concentrado de una imponente presión espiritual que parecía contener la totalidad de la llama dentro de su palma. A partir de entonces, la llama se extinguió con un solo apretón. Las brasas se arrastraron hasta el suelo, creando llamas que se incendiaron desde lo alto de los escombros en ruinas de la infraestructura destruida. El cielo, de un rojo fuego, se reflejaba dentro de esos profundos e inmóviles ojos de bronce. Dejó al Shinigami mirando la escena sin palabras. Este fue un ataque del comandante en jefe. Y para que se extinguiera tan fácilmente como el comandante en jefe lo había lanzado, ¿qué significaba eso para la fuerza que poseía el rey de Hoyous, el vasto Ofuite? ¿Terminaste, jefe capitán? Esa voz fue penetrante en el silencio que siguió. Más aún cuando el cielo mismo comenzó a llenarse de innumerables espadas. Aparecieron en docenas al principio, y luego en cientos, extendiéndose a miles a medida que la cantidad de ellos era asombrosa. La colina solitaria. Lo dicho por su propio Zanpakuto apareció en la mente de los Shinigami. Lo fue aún más para los capitanes que habían visto la imagen de los ojos mirándolos. Arraigados, todos los Shinigami y los Hoyous por igual se volvieron hacia el cielo. Fue magnífico. El poder que emana de esas espadas solo causa una sensación de asombro y temor. Esto es éter, una poderosa fuente de energía disponible solo para alguien con el poder de un dios. Las palabras pronunciadas en una reunión del consejo hace mucho tiempo volvieron a la mente de los capitanes que estaban presentes en ella. Algunas de esas espadas flotando en el aire emitieron la sensación que habían sentido ese día. Por lo tanto, lo más probable es que sean artefactos dejados por el Rey de las Almas. Ana lanzó una mirada en dirección a Yamamoto, solo para encontrar al hombre mirando fijamente al frente. Ella también se giró para encontrarse congelada en su lugar. Zanpakuto, su Zanakuto flotaba entre varios miles de espadas. Absurdo, articuló Yamamoto, mirando el bastón de madera flotante en medio del grupo de espadas. Ryujin Haka, dijo Shirou en voz baja. La Zanpakuto de tipo fuego más fuerte.
Las palabras que dijo Shirou resonaron en la cabeza de Yamamoto, aparentemente dejándolo perdido. Sin embargo, Yamamoto no sabía que Shirou estaba mintiendo. Para la mayoría de las Zanpakuto que había rastreado, era solo en apariencia externa. Los espíritus dentro de las espadas aún no lo habían reconocido, por lo que le era imposible usarlos. Por eso, incluso ahora, solo los rastreaba desde la distancia. Incluso si fuera solo su apariencia exterior, todavía había resistencia. Pero serviría. El aura de las otras espadas envolvió por completo a las otras Zanpakuto, haciendo imposible que los Shinigami notaran la diferencia entre ellas y las espadas en sus manos. Miró a Yamamoto, asegurándose de que la atención del hombre estuviera sobre él. De hecho, Yamamoto lo estaba mirando fijamente. Claramente, la prioridad de matar a Shirou se había disparado. Pero no sería tan fácil. ¿Cuántas espadas puedes quemar, capitán en jefe? Shirm dijo. Dando un paso adelante, cada espada apuntaba opresivamente en la dirección del Shinigami. Ningún Shinigami presente deseaba ver lo que sucedería si una masa de acero así descendiera. En respuesta, las llamas de Yamamoto solo ardieron más intensamente hasta el punto en que ya no eran visibles. Tu llama puede reducir todo a cenizas, pero ¿será suficiente para cubrir a todos los Shinigami detrás de ti? Shirou preguntó lentamente, su presión espiritual aumentando exponencialmente. En la distancia, Baragan levantó la vista de su ritmo pausado y miró en silencio la imponente luz que tenía delante. Otros huecos también miraron ese pilar de poder espiritual que su rey estaba liberando y vitorearon. La cosa es el capitán jefe, dijo Shirou mientras Kansou y Bakuya aparecían en sus manos. Aunque es posible que hayas pensado que fue engañoso usar a Jushiro para obtener la ventaja, la verdad es. Nunca lo necesité. Para Rukia, la escena que se desarrollaba frente a ella era casi increíble a pesar del agarre como de tornillo alrededor de su cuello. Lo fue aún más cuando consideró quién era el que la defendía. Byakuya Kuchiki, dijo Aizen lentamente. Creo que tú sobre todo entenderías la situación actual del Seireitei. Byakuya permaneció en silencio, su mirada tranquila mientras un remolino de diminutas hojas con forma de pétalo se condensaron a su alrededor y se transformaron en la forma de una espada en sus manos. Un brillo apareció en los ojos de Aizen al momento siguiente. ¿No debería estar aún recuperándose, capitán? Escuché que la teniente Isane dijo que la capitán Unohana estaba lejos de estar contenta con su desaparición en las salas médicas de la cuarta división. Un sonido cortante cortó el aire cuando unos mechones de cabello de Aizen flotaron hacia el suelo. Aizen apenas reaccionó, pareciendo tomar todo con calma. ¿Está seguro de sus acciones, capitán? Sabe tan bien como yo que la insubordinación se castiga con la muerte o cadena perpetua dentro del nido de gusanos. ¿Estará impidiéndome cumplir con mis deberes? Déjate de tonterías, Aizen. Los ojos de Byakuya se entrecerraron mientras arrojaba algo que parecía ser un cuerpo de algún tipo. Estaba arrugado, la piel grisácea y las cuencas de los ojos hundidas hablaban de la sorpresa que la persona debió haber sentido antes de morir. Este es el estado de los 46 centrales, dijo Byakuya simplemente, sacando un grito ahogado de comprensión de la boca de Kukaku mientras apretaba los puños. Por la pura furia que dirigió en dirección a Aizen, estaba claro que si Kukaku tenía el poder de matarlo, estaría más que feliz de hacerlo. Le haría desear no haber nacido nunca. Sin embargo, la disparidad en el poder espiritual no era algo que pudiera salvarse solo con las emociones y los sentimientos personales. Por lo tanto, solo pudo soltar un murmullo de rabia reprimido. Basado solo en el deterioro espiritual del cuerpo, su muerte estuvo lejos de ser reciente. Incluso antes de la orden de llamar a Rukia Kuchiki del Human World, continuó Byakuya, envainando su espada. Por lo tanto, capitán Aizen, esas órdenes emitidas por Central 46 están lejos de ser válidas. Ahora libere a mi hermana, ella estará al cuidado del clan Kuchiki hasta que se pueda encontrar al perpetrador. Aizen miró en silencio a Byakuya, la sonrisa en su rostro se arrugó hasta que volvió a ser una calma tranquila. Es así, dijo Aizen, aflojando su agarre en el cuello de Rukia y permitiéndole caer al suelo sobre sus pies. Sin embargo, tengo curiosidad, capitán Kuchiki, ¿qué le hizo decidir hacer un viaje a la Central 46? Mayuri Kurotsuchi, dijo Byakuya, su expresión cada vez menos tensa con las acciones de Aizen. A partir de entonces, le indicó a Rukia que se acercara a él. Ella lo hizo prontamente permaneciendo dócilmente a su lado.
Oh, ¿y fuiste capaz de llegar a tales conclusiones del capitán Kurotsuchi? Aizen dijo, poniendo una mano para descansar firmemente sobre su espada, Kyoka Suigetsu. Byakuya asintió con la cabeza. Ya era sospechoso que vendría al mundo humano sin enviar primero a alguien para verificar los rastros de energía espiritual que había detectado en sus laboratorios. Además, había algo extraño en la forma en que Central 46 permitió su despliegue junto a mí. Y mi teniente. Esto solo se hizo evidente para mí después de una cuidadosa contemplación en la sala médica. Hubo un sonido de golpeteo haciendo eco en el aire cuando Aizen golpeó con un dedo la empuñadura de Kyoka Suigetsu. Entonces, ¿te moviste hacia la Central 46 por esas razones? Reflexionó Aizen en voz alta. Por favor, dígale entonces, capitán, ¿no fue usted porque una parte de usted no estuvo de acuerdo con las órdenes dadas? Byakuya no respondió mientras la atención de Rukia se posaba en él. Era cierto que ese también había sido uno de sus motivos. Como jefe del clan Kuchiki, él, como Kukaku Shiba, podría tener una audiencia directa con los 46 centrales hasta cierto punto, según lo decretado por las reglas establecidas por el Rey Espíritu. Era cierto que ya lo había hecho antes de ingresar al Human World, pero no pudo evitar volver a intentarlo después de pensarlo bien. Bajo y aquí, descubrió cadáveres en lugar de un consejo. Aizen caminó tranquilamente hacia el cadáver que Byakuya había revelado, levantándolo para examinarlo. Las acciones de Aizen no se vieron obstaculizadas en lo más mínimo, ya que Byakuya pudo discernir que el hombre simplemente estaba inspeccionando el cadáver para determinar su validez. Sin embargo, ese razonamiento se desvaneció por completo cuando el cadáver estalló en una bola de fuego y luego en cenizas. ¿Qué estás haciendo? Habló con frialdad. Aizen sonrió en respuesta antes de limpiarse las manos del hollín y las cenizas. Realmente debería haberme deshecho de estos cuerpos cuando visité por primera vez la Central 46, pero asumí que mis ayudantes eran competentes. De todos modos, no importa. Lentamente, Aizen se quitó las gafas y las guardó dentro de su aori blanco. Toda su apariencia parecía cambiar de la calma natural que exudaba hacia los demás para volverse más suave y confiado. Como si el mundo mismo estuviera sentado en la palma de sus manos. Fue un cambio lo que hizo que Byakuya desenvainara instantáneamente su espada. Byakuya no era tonto y podía entender el significado de las acciones de Aizen incluso sin que el hombre hablara. Tú eres el traidor, dijo Byakuya sin rodeos. Aizen solo le devolvió la mirada en silencio, casi burlonamente. En este punto, capitán Kuchiki, ya no hay nada que pueda hacer para detenerme. Era una ráfaga de pétalos que fluían que bailaban en el viento. Sin previo aviso aparecieron. Afilados y brillantes a la luz mientras caían en cascada hacia Aizen. Sin embargo, casi en ese momento, Aizen también se movió. Rápido, y más rápido de lo que Byakuya sabía que Aizen podía moverse, el hombre desapareció de su ubicación y reapareció unos pasos a la izquierda. Los ojos de Byakuya se entrecerraron. La velocidad de Aizen puede muy bien ser más rápida que la suya. De ser así, todo se volvió mucho más difícil, pero era de esperar ya que Aizen era un Shinigami de clase capitán. Dispérsense, Senbon Sakura, las palabras que salieron de su boca fueron como un catalizador. Toda su espada se desvaneció en un mar de diminutas hojas afiladas que se movieron hacia Aizen en un torrente. Su formación ya no era como una lanza. Pero una ola que lo abarca todo. No importaba si Aizen tenía velocidad. No significaría nada si el hombre no tuviera a dónde escapar. ¿Cómo, ingenuo capitán Kuchiki? La voz que sonaba justo al lado de su oído tenía los pelos de punta detrás de su cuello. Imposible. Con los ojos muy abiertos, bloqueó el puño entrante con la palma de la mano, enviando a Aizen volando hacia atrás y cayendo contra el suelo antes de reorientarse. No usar tu espada no es el movimiento más inteligente, dijo Byakuya con frialdad. Saca tu espada, o esto terminará demasiado rápido. Aizen se encogió de hombros en respuesta después de quitarse el polvo de la ropa. Sin embargo, Aizen aún no desenvainó su espada, sino que levantó la mano. Chico. Arcos de hechizos a la velocidad del rayo se precipitaron hacia él, pero apenas podía tomarlos en serio. ¿Era esta la idea de Aizen de una broma, o una simple subestimación? Los Kido que le dispararon se movían a una velocidad tan lenta que habría sido un milagro si se hubiera dejado golpear. No perdió el tiempo en absoluto, poniendo fin a esta farsa.
Apareciendo frente a Aizen, disparó su propia ráfaga de ki directamente sobre el pecho de Aizen. ¿Qué diablos estás haciendo? Sus cejas se fruncieron como por un momento, se sintió como si hubiera escuchado una voz. Aún así, la situación estaba lejos de ser pacífica y no le permitiría reflexionar demasiado sobre el asunto. Volutas de humo se arrastraban detrás del camino de descenso de Aizen, su cuerpo yacía inmóvil en el suelo mientras su piel carbonizada desprendía un olor desagradable. Sin embargo, casi inmediatamente después, Aizen pareció levantarse y actuó como si no hubiera sufrido ningún daño. Sin embargo, Byakuya no era de los que se permitían perder la iniciativa. Dejó el lado de Rukia y cargó hacia adelante. Si Aizen no sacaría su espada, que así sea. Espera para. La expresión de Byakuya se endureció, ignorando todos los demás ruidos mientras se concentraba en el enemigo que tenía entre manos. Algún tipo de barbera apareció frente a él y a Aizen sonriendo burlonamente al otro lado. Este tipo de barbera no funcionaría en absoluto. Con un movimiento de sus manos, envió una cascada de pétalos de Senbonzakura para destruir por completo la barrera que explotó e hirió aún más a Aizen. Fue entonces cuando Byakuya hizo una pausa. «Saca tu espada, Aizen», dijo simplemente mientras observaba a Aizen levantarse de nuevo. Aizen estaba herido ahora. Corte sobre su cuerpo, y el Byakura y Byakuya había disparado en el pecho del hombre que aún humeaba. De hecho, tal vez debería, dijo Aizen, sacando a Kyoka Suigetsu. Basado en la memoria de Byakuya, Aizen tenía una Zanpakuto de tipo agua. Por lo tanto, lo esperaba cuando torrentes de agua lo rodearon por completo. Actuando rápido, Byakuya respondió con un ciclón de pétalos de rosa que se arremolinaron violentamente a su alrededor para disipar el agua. A partir de entonces, Senbonzakura apareció una vez más en las manos de Byakuya antes de cargar contra Aizen. Chorros de agua como chorros de agua se dispararon cuando se acercó, pero los esquivó a todos utilizando su habilidad en Flash Step. Los alrededores se redujeron a escombros, la fuerza del agua Aizen estaba abriendo agujeros en el suelo y directamente a través de los árboles y rocas cercanas. Byakuya alcanzó a Aizen en cuestión de segundos, bloqueando las espadas con el hombre, miró fríamente mientras su fuerza superaba a la de Aizen. Las chispas cayeron hacia el suelo en lluvias de calor y acero, creando sombras que se proyectaron sobre las facciones de Aizen. Soltándose del bloqueo de la espada, Aizen aprovechó el momento para apuñalar hacia adelante con su espada. Fue rápido, un movimiento que debería haber atravesado a cualquier otro capitán, excepto a él mismo. Después de todo, uno de los aspectos de los que se enorgullecía era su velocidad. Se desvió justo fuera del alcance de la espada de Aizen, y atacó hacia adelante con la suya, sabiendo la clara sensación de su espada atravesando la carne. Había dado en el blanco. El cuerpo de Aizen pareció quedar inerte, mirando directamente a Byakuya mientras la sangre goteaba por el borde de Senbonzakura. Parece como si hubiera calculado mal, la voz de Aizen sonaba amarga. Byakuya no respondió. No había necesidad de hacerlo cuando se enfrentaba a los traidores de la Sociedad de Almas. Sin embargo, Aizen no había terminado de hablar. En cambio, el hombre insistió en ello. Dime entonces, Kuchiki, ¿no le informaste a nadie más de este asunto? Una mirada de resignación apareció en el rostro de Aizen, sus cejas se fruncieron cuando el hombre reprimió un reflejo nauseoso causado por Senbonzakura todavía apuñalado en su pecho. Yo solo soy suficiente, dijo Byakuya con frialdad, sin querer admitir que había estado demasiado ansioso después de su descubrimiento en la Central 46. Así que así fue de hecho, dijo Aizen asintiendo con la cabeza a pesar de que la sangre goteaba de su boca. Desafortunadamente, entonces, Capitán Kuchiki, Aizen agarró la parte plana de Senbonzakura y empujó más abajo su hoja, de modo que ahora estaba cara a cara con Byakuya. Nuestro tiempo se acabó. El sonido de cristales rotos pareció resonar en la cabeza de Byakuya, antes de que el mundo a su alrededor pareciera transformarse y retorcerse. Quitando lo que él pensaba que era realidad y reemplazándolo con un paisaje de terror escalofriante. Los gritos parecían resonar en sus oídos, pero apenas podía importarle en este momento cuando el agarre que tenía en su espada se aflojó por completo. Rukia. Exclamó en estado de shock e incredulidad después de ver su propia espada apuñalar directamente a la persona que había jurado proteger. Ella estaba palideciendo rápidamente, numerosas heridas en su cuerpo que él sabía que solo podrían haber sido causadas por él. Esto no se suponía que pasara.
Hermano, ¿por qué? La boca de Rukia todavía se abría de arriba a abajo, con una mirada de sorpresa y desesperación en su rostro que dolía más que cualquier daga o espada. Sus manos se estiraron hacia adelante por instinto, tomándola entre sus brazos mientras su cuerpo perdía la fuerza para mantenerse en pie. Esa cara. Esa expresión. Todo era demasiado parecido. No, no. No otra vez, no. Podía verla jadeando, podía sentir el calor de su sangre. Esto no era posible. ¿Qué diablos pasó? Fue en ese momento que Byakuya finalmente apartó los ojos de Rukia para mirar a su alrededor. El Ryoka, el que se infiltró en el Seireite y al mismo tiempo que los Oyous. Estaban esparcidos por todas partes. Algunos estaban cerca de él, y otros estaban mucho más lejos, pero era la misma escena para cada uno de ellos. Yacían allí sangrando e inmóviles, claramente en un estado de inconsciencia o muerte. Un entumecimiento sordo pareció echar raíces dentro de él antes de que su mirada finalmente se posara en Karen Shiba, cuyo cuerpo estaba tendido protectoramente sobre sus hermanos. De los tres Shiba, la mayor parte de la sangre salía de la propia espalda de Karen. El hermano estaba debajo de Karen y la hermana en el fondo. De todos, solo Kukaku apenas estaba despierta, e incluso entonces, era porque sus hermanos habían tomado la mayoría de las heridas por ella. Aún así, ella yacía maltratada y herida, y era completamente incapaz de moverse. Pedazos de tierra y mugre cubrían su cuerpo de pies a cabeza, haciéndolo parecer como si hubiera rodado en lodo. Lágrimas secas mancharon su rostro, y su mirada seguía apuntando en su dirección, aturdiéndolo con lo que vio. Porque en sus ojos, había una furia incalculable. Su boca se abría y se cerraba, emitiendo una voz áspera que eventualmente explotó sobre él. Kuchiki, bastardo.